Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Él es fiel. Qué bendición poder compartir con ustedes este tema que ha marcado mi vida y definitivamente ha cambiado la perspectiva de mi fe. Es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene que producir cambios en nuestra vida, no solamente cambios de transformación, sino también cambios de renovación. Producir cambios que aumenten y fortalezca cada día más la fe. Yo tengo claro que esta iglesia se mantiene firme porque el centro es Cristo Jesús y la palabra de Dios, que es el recurso que Dios utiliza para hablarnos al corazón. Amén. Quiero que vayamos a 2 Corintios 2:14, y el tema que tenemos para hoy es: algo tiene que cambiar. Di conmigo, algo tiene que cambiar. En el nombre de Jesús. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a repetirlo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, yo te pido que esta palabra pueda ser transformadora, reveladora, Señor, que podamos salir de este lugar diferentes a como entramos, Señor, que sea tu presencia y tu palabra llenando nuestra vida de fe, de convicción, de esperanza, Señor. Padre, estamos dispuestos a entregar todo, a entregar nuestras cargas, a entregar nuestra ansiedad, a entregar, Señor mío, el estrés, y recibir, Señor, de parte de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que salgamos de este lugar victoriosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Algo tiene que cambiar. Todo en la vida cambia. Todo cambia. Nuestro cuerpo cambia. Ahora estoy luchando por mantener el cabello que me queda en el techo, porque el cuerpo comienza a cambiar y hay cosas que uno no quiere que sucedan en el cuerpo y suceden, y hay cosas que uno no quiere que suceda y sucede también, y hay cosas que uno quiere que sucedan en el cuerpo, que es que crezca el cabello y no crece el cabello, y uno lucha, se echa champús con fortalecimiento, con aceite, con cosas para tratar de mantener esa vanidad, pero algún momento en la historia eso tiene que caer. Entonces el cuerpo cambia, la fisionomía va cambiando a medida del tiempo. Hay cosas que podemos hacer para mantener, como ciertos productos que nos echamos, pero a la larga el curso de la vida tiene que verse en nuestra vida, en nuestro cuerpo, pero cambia el cuerpo. Las emociones también cambian. No es lo mismo la emoción que teníamos cuando éramos jóvenes a las emociones que tenemos ahora, que es más maduros, fuertes, con más convicción. Hay cosas que aprendemos y cambiamos con nuestras emociones. Nuestras oraciones cambian. Me acuerdo cuando estaba pequeño, en diciembre, cuando orábamos o le pedíamos al niño Dios, ¿qué era lo que le pedíamos? Le pedíamos un regalo, le pedíamos una bicicleta, le pedíamos cualquier cosa que se nos antojara en el momento. Esa era nuestra oración de niños. Y ahora, cuando estamos grandes, seguimos orando a Dios, pero ya no estamos pidiendo tantos regalos, sino que nuestra oración es: Señor, danos la provisión para que a nuestros hijos no les falte nada. Danos la provisión para que en mi casa siempre haya pan, siempre haya provisión. Pero las oraciones cambian también. La Navidad, el espíritu de la Navidad ha cambiado. Se ha perdido un poco el rumbo y la esencia de lo que significa la Navidad. La Navidad es natividad o nacimiento. Y no solamente celebramos el nacimiento de Cristo Jesús aquí en la tierra, sino que celebramos que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Honramos eso, y ese momento es un momento de agradecimiento, de darle gracias a Dios que Dios nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación, que por cierto también significa sanidad. Dios vino a salvarnos, Dios vino a sanarnos, y tenemos que estar agradecidos por eso. Pero
la Navidad se ha cambiado un poco. El curso de la historia de la Navidad es más algo comercial, algo más para dar regalos, para aprovechar y si estuve un poquito mal con mi jefe, aprovecho y le doy un buen regalo al jefe para que me ascienda en el siguiente año. O sea, estamos cambiando la perspectiva de lo que es la Navidad, está cambiando. La iglesia tiene que recuperar el rumbo del espíritu de la Navidad. Los amigos cambian. A veces creemos que nuestros amigos son para toda la vida, y los que son para toda la vida, creo que nos sobran los dedos con esta mano para poder contabilizar quiénes son nuestros verdaderos amigos, pero ellos también cambian en el transcurso de la vida. Hay momentos en la vida donde te llegan personas, parecen enviados de Dios por un momento, y se hacen amigos tuyos por una circunstancia en la vida. Ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, pero van cambiando, tu séquito de amistades van cambiando a medida que cambia el tiempo. Los hijos cambian. Los hijos cuando nacen, no tengo la oportunidad de tener niños, pero he visto la experiencia de que los papás quieren que se mantengan pequeñitos todo el tiempo, con los sentimientos arraigados al papá y a la mamá, pero se da cuenta que el niño va desarrollando personalidad, va desarrollando independencia. Y esto le cuesta mucho a las madres, a las mamás les cuesta mucho ver cómo el hijo comienza a independizarse y a desapegarse un poco. Eso comienza a costar. Hay cambios que a veces duelen en la vida. Hay cambios que a veces duelen. Y hoy quiero hablar de esos cambios que suceden en nuestra vida de manera inesperada. Esos cambios no que tú te proyectas o que tú planificas, sino esos cambios que tú no te lo esperas y que te llega de repente. Los cambios inesperados nos asustan. ¿Por qué? Porque tal vez queremos nosotros tener el control todo el tiempo y queremos que las cosas no se salgan de nuestra mano, no se salgan de nuestro poder. Queremos solventar todo, pero hay momentos en nuestra vida y la vida nos enseña que hay cosas que cambian en nuestra vida que tenemos que aprender a depender y a confiar de la voluntad de Dios. Hay cambios que surgen en nuestra vida en la cual nos deja impotentes, maniatados, y tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Es por eso que comienzo con este versículo de 2 de Corintios, porque es importante recordar que la iglesia siempre recuerde que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Tú quieres tener una vida triunfante, tú la puedes tener si estás pegado a Cristo Jesús. No importa la circunstancia, no importa la condición, si la iglesia está pegada a Cristo Jesús, Dios nos llevará siempre en triunfo. ¿Cuántos pueden decir amén en eso? Ahora, no sé si te ha pasado en esos cambios inesperados de la vida que tú le preguntas a Dios en tu oración, ¿por qué te pasan esas cosas? No sé si has sido de esos cristianos realistas o eres de esos extraterrestres que no le cuestionas a Dios cosas, pero hay veces que nuestra oración es: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me llegó esto de repente? ¿Por qué llegó esta enfermedad, por ejemplo? Por cierto, les comento que hace 4 años tuve la experiencia en la época de COVID, cuando estaba el COVID todavía fuerte. Ustedes saben que cualquier malestar lo asociaba con el COVID. Si uno tosía o alguien tosía, uno decía, es COVID, ¿verdad? Y se tapaba. Pero en esos momentos, mi esposa comenzó a sentirse mal, sentirse delicada. Ella comenzó a sentir hormigueos fuertes en los brazos, en los pies, mareos, sentía que se iba a caer, perdía fuerzas. Y ella decía, amor, yo creo que lo que tengo es más que COVID, es algo más fuerte. Y uno como esposo tratando de calmar la situación, no seas hipocondriaca, eso es COVID, relájate, eso es COVID. Pero ella seguía persistiendo en que había algo más, que no se sentía bien. Y fuimos al médico, al internista, y el internista tenía la misma actitud mía. Esos son síntomas de COVID, hay síntomas que son impredecibles, todavía estamos investigando qué cosas suceden, relájate, eso no es nada, eso es el COVID que te está dando. Mi esposa decía, bueno, doctor, no importa que sea COVID, igual hágame todo un test de mi cabeza, de todo, porque yo quiero saber qué es COVID y no es nada más. Quiero estar cerciorada de que esto sea nada más COVID.
Y bueno, el médico como que para salir del paso, como que bueno, sí, vamos a hacerle todos los análisis. Le hicieron una resonancia, un TAC, y arrojó los resultados del TAC que mi esposa había sufrido un infarto cerebrovascular. Qué fuerte eso. Cuando recibimos esa noticia, obviamente los síntomas de mi esposa aumentaron y a la vez esa frustración al decir, viste, yo te lo dije, no creías en mí, no me prestaban atención. Y la oración de mi esposa se volvió un poco cuestionable porque decía, ¿por qué Dios me permites que pase por esto? No sé si a usted le ha pasado, que usted le pregunta a Dios, ¿por qué permites que pase por esto? Si yo te sirvo, si yo vengo a la iglesia, si yo estoy cumpliendo, estoy sirviendo en niños, en jóvenes, en cualquier parte, en un ministerio, ¿por qué me está sucediendo esto? Bueno, ahí aprendimos que a veces Dios utiliza circunstancias difíciles en la vida para mostrarnos el poder de Dios y para demostrar que Él tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Cuando fuimos al neuro, el neuro vio los resultados y dijo, mira, lo que te sucedió sí fue un infarto, pero no hubo derrame, no hubo nada complicado. Y dijo esta expresión, parece como si alguien hubiera colocado una mano y hubiese impedido que el derrame hubiera afectado partes o zonas de tu cerebro. Cuando dijo eso, se me aguaron los ojos porque yo entendí quién colocó esa mano. Esa mano la colocó Cristo Jesús. Y eso es aprender a entender que hay veces que hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos por qué pasan, pero sabemos que Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros y nos lleva siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y eso hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Hay que entender que las circunstancias negativas en la vida son temporales. Y cuando depositamos nuestra confianza en Dios, aunque hayamos cometido equivocaciones que hayan hecho cambios negativos en nuestra vida, cuando confiamos en el Señor, Él endereza nuestros pasos, Él endereza nuestros caminos y algo tiene que cambiar para bien para la iglesia del Poblado Misión Cristiana. Algo tiene que cambiar para bien. Entonces te voy a dar unas recomendaciones o unos tips de cómo nosotros podemos esperar o cómo nosotros debemos actuar en medio de esas situaciones de cambio en nuestra vida. El primer punto es, mientras llega el cambio, debo cambiar mi actitud. Mientras llega ese cambio, lo primero que debo hacer es cambiar mi actitud. Si hay algo que nos enseña el libro de los Salmos, es que tenemos que alabar a Dios con agradecimiento. El agradecimiento es la llave que nos permite ver el milagro que Dios está haciendo en el presente en nuestras vidas. Cuando nosotros somos agradecidos, aprendemos a entender lo que Dios nos ha dado, la salud, la vida. Estar pendiente de las cosas que Dios nos ha entregado y no estar pendientes o frustrados por las cosas que me faltan. A veces hay temporadas de nuestra vida donde nuestra oración solamente es basada en necesidades. No sé si también le ha pasado eso. Yo soy de esa clase de personas que he tenido temporadas donde mi oración solamente es necesidad. Y he aprendido que la oración no solamente debe tratarse de peticiones y necesidad, si bien es cierto que Dios nos enseña qué debemos pedir. El Señor nos enseña y nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando le enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, en medio de la oración Él dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos enseña que debemos pedir, pero hay temporadas en nuestra vida donde solamente nuestra oración se basa en nuestra necesidad. Y tenemos que aprender en medio de la oración a tener un momento de agradecimiento, porque el agradecimiento me permite no ver lo que me falta, sino que me permite ver lo que Dios está haciendo en el presente conmigo. Mira, alguien me enseñó que uno es como el dedo central de la mano. Uno tiene 5 dedos
Y está la parte derecha que tiene dos, bueno, en su parte, la parte izquierda, y esta parte que también tiene dos. Hay personas que cuando están mirando solamente la necesidad, están viendo solo el lado negativo. Están viendo solo la parte que te falta. Son los que ven el vaso medio vacío. Pero cuando agradecemos a Dios, comenzamos a ver las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Hoy lo cantábamos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, su misericordia ha sido buena conmigo. Dios me ha permitido estar con mi familia, aunque mi familia sea imperfecta. Tengo una familia, gracias a Dios. Tengo unos hijos que se están convirtiendo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Todavía faltan algunos que le estoy compartiendo la palabra, pero en el nombre de Jesús, ellos también caerán en el nombre poderoso de Jesús. Eso es tener una vida agradecida, una actitud de agradecimiento. Cuando yo soy agradecido, puedo ver lo que Dios está haciendo en el presente conmigo. Ahora, yo les comentaba que todo en la vida cambia. Todo cambia excepto una cosa, y es el amor y la misericordia de Dios. Si hay algo que no cambia, es el amor y la misericordia de Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 25 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Qué debe hacer la iglesia, el poblado? El versículo 24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y termina diciendo: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Lo que debemos hacer en situaciones difíciles es buscar la presencia de Dios y ser agradecidos, porque Dios ha sido bueno contigo y Él no te va a dejar en la situación negativa que está sucediendo. Cuando estás confiando en Dios, Él te sacará del lodo cenagoso, Él te sacará del lugar del desierto donde te encuentras. Segundo punto, nuestra vida cambia cuando Dios mete su mano. Amén. Nuestra vida cambia cuando Dios mete su mano. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí su palabra nos muestra que somos transformados. Su mano, tiene que haber una transformación. No solamente la transformación lo vemos en las circunstancias de nuestro entorno, también Dios puede cambiar la situación interna de nuestro corazón. Hay personas que tal vez están bien en su entorno, pero están mal internamente. Tienen un caos, tienen una tormenta dentro de su corazón. Dios tiene la capacidad de transformar tanto tu entorno como tu ser interior. Para todos los que amamos a Dios, todo obra para bien. Ahora, en los cambios, tal vez Dios puede cambiar ciertas cosas en tu vida, donde tal vez te encuentres cómodo y te saca de esa zona de confort para poder mostrar su poder y bendecirte. Cuando veo este punto, me acuerdo de aquellos animales, o cuando uno es muy niñito, en la cual está enfermo y lo llevan a uno al médico, y el médico va a colocarte una inyección, o tuviste un accidente y te abriste la piel, hay que coserte, hay que hacerte puntos, y cuando uno no entiende, uno cree que el doctor está haciendo daño, pero todo lo que está haciendo el doctor, el médico, es para sanarte, para darte una bendición que va a servir para tu mañana, aunque te duela en el presente. Hay ciertos cambios que suceden en nuestra vida que son orquestados por Dios, porque Dios quiere mostrar su poder en tu vida y Él quiere bendecirte. Quiero que sepas algo: Dios tiene algo especial para ti. ¿Hay alguien que lo puede recibir en esa mañana? Dios tiene algo especial para ti. Entonces, ¿qué hacemos o cómo nos comportamos cuando las cosas que no queremos que cambien, cambian? ¿Cómo actuamos cuando las cosas que no queremos que cambien,
cambian. ¿Cómo podemos hacer? Mira, cuando Dios cambia mi entorno, es hora que yo también tenga que cambiar. Cuando Dios cambia mi vida, hay veces que Dios cambia el entorno para que cambie o haya una transformación en mi ser interior. Hay veces que Dios te cambia internamente para que transformes tu entorno. Pero hay momentos donde Dios transforma y cambia tu entorno para que puedas cambiar tú. Te voy a dar 2 ejemplos de personas que Dios cambió el entorno porque necesitaban cambiar su conducta, su actitud y llevarlos a esa bendición que Dios quería llevar. Moisés, por ejemplo, cuando Dios mandó a Moisés a salir de la cueva donde estaban, ustedes se acuerdan que Moisés estaba en Egipto y él tomó algunas malas decisiones en Egipto. Hizo cosas impulsivas, hizo cosas que le dañaron su reputación y tuvo que irse, tuvo que correr porque lo iban a matar. Y él se fue al desierto y estaba cómodo en el desierto, formó familia en el desierto. Pero Dios lo llamó en medio del desierto y lo llevó a enfrentar el problema en Egipto, pero con un propósito, era utilizarlo para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud. Hay veces que Dios te saca de tu zona de confort y quiere llevarte a resolver episodios de tu pasado que han quedado con cabos sueltos. Dios se tiene que convertir en el dueño de tu vida, quiere decir, Él tiene que reinar en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y muchas veces Dios te lleva a tu pasado, no para mortificarte, sino para cerrar el capítulo de tu vida siempre en victoria. Amén. Entonces Dios mandó a Moisés a eso para poder sacar y libertar al pueblo de la esclavitud. Ahora, otro caso, el caso de Abraham. Dios mandó a Abraham a moverse de su tierra para poder mostrar el milagro que Dios iba a hacer con él. Pero lo quería llevar solo y lo quería llevar al desierto para poder revelar su gloria. Fíjate tú que cuando tú ves el libro de Génesis en el capítulo 12, comienza diciendo en el llamamiento de Abraham, pero Dios llamó a Abraham. Pero Dios, ese pero te lleva a algo que estaba sucediendo, que Dios hizo una transición, que Dios hizo un cambio. Y cuando vas al capítulo anterior, te das cuenta que la vida de Abraham era una vida muy familiar, muy unida. A él le gustaba mucho la unión. Vemos en el capítulo anterior que su papá había quedado con el hijo de su hijo, su nieto, que había muerto, que es el famoso Lot, y él cuidaba mucho a Lot, cuidaba mucho a Abraham. Abraham significa padre bueno. Él era una persona muy unida. Y de pronto muere el papá de Abraham. Y le queda la responsabilidad de la unión familiar, de todo esto, de la familia, le queda a Abraham. Pero de pronto, en medio de esa comodidad familiar, Dios llama a Abraham y le dice, quiero que salgas de tu tierra, quiero que salgas de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Qué fuerte. Hay cosas que uno dice, ¿por qué será que Dios permite esto? A veces Dios quiere moverte a hacer cosas individualmente porque Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Él quiere bendecirte. Hay veces que estás trabajando en el negocio de tu familia, en el negocio de tu casa, pero hay momentos en el que Dios te dice, ahora yo te quiero bendecir a ti independientemente, como Dios hizo con Abraham. Tal vez Dios pueda hacer así contigo. Tal vez tú eres una persona que estás aquí como extranjero. Tal vez este no es tu lugar donde naciste, pero quiero que sepas algo. Si estás aquí, estás con un propósito de Dios, y donde te encuentres, Dios te va a bendecir. A donde tú te encuentres, Dios te va a bendecir si depositas tu confianza en Él. Pero hay cosas que cuestan. Separarse de familia cuesta, pero a veces Dios lo permite porque Dios quiere mostrar su gloria y su poder sobre ti. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, cuando Dios te saca de tu zona de confort, a veces te vuelves ansioso, a veces te estresas, a veces te entra la cobardía.
Cuando Moisés lo llama a Dios, Dios le dice: quiero que tú saques a mi pueblo de la esclavitud. Y él, si era gago, se puso más gago todavía, más tartamudo. Pero ¿cómo? A veces cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, aumenta nuestra ansiedad, aumenta nuestro estrés, aumenta nuestra cobardía. Pero aquí la palabra de Dios dice: Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas que tienen que cambiar y van a cambiar en tu vida cuando Dios te dé el poder del autocontrol. Lo voy a repetir. Hay cosas que van a cambiar en tu vida cuando Dios te da el poder del autocontrol. Quiere decir, cuando tú tienes la fuerza de voluntad de decir: voy a dejar de hacer esto que está causando dificultad, infortunio en mi vida, infortunio en mi casa, y a partir de hoy tomo la decisión de cambiar mi perspectiva, de cambiar mi horizonte, de cambiar mis actos. Hay personas que viven atadas y en maldición por vicios. Hoy Dios te da el poder del dominio propio y del autocontrol para que puedas transformar tu vida y puedas salir de ese vicio que te está opacando o impidiendo que progreses en Dios. Dios te ha dado también espíritu de poder. ¿Poder sobre qué? Poder sobre las tinieblas. No hay nada ni nadie que vaya a impedir que la bendición de Dios llegue a tu vida. Dios te ha entregado poder. Dios te ha entregado poder para mantener tu casa unida. Dios te ha dado poder para mantener tu vida, tus recursos, tu parte financiera. Dios te ha dado el poder para que tú puedas avanzar y puedas ver cómo Dios te utiliza en los cambios progresivos en ti. Quiero que sepas algo: la transformación no es para mañana, puede comenzar hoy. Hoy puedes comenzar a cambiar tu vida, puedes comenzar a cambiar tu entorno, tu situación. Y el tercer y último punto es: si el cambio te lleva al desierto, entonces tu desierto será temporal. Algo que aprendí en la enfermedad de mi esposa es que esa situación fue temporal. O sea, lo que aprendí es que cuando Dios te lleva al desierto, esa llevada al desierto siempre va a ser temporal. Aunque estés pasando por un momento de vicisitud, estás pasando por prueba, estás cerrando el 2024 y estás diciendo: Señor, hay cosas que no se han cumplido todavía en mi vida. Hoy yo te digo, se van a cumplir porque Dios tiene planes y propósitos contigo. Si se cierra el 2024 y te faltan cosas por cumplir, en el 2025 Dios hará grandes cosas. Mira lo que dice Isaías 61:7. Disfrutarán de una doble honra. Nótese que está hablando en futuro. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Y dice: poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. ¿Alguien puede recibirlo en esta mañana? Disfrutarán de una doble honra. Cuando yo escucho doble honra, me acuerdo de la situación de la historia de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Dios permitió que pasaran ciertas cosas en su vida y le fue quitado lo que tenía. Pero al final de una temporada, porque todo es temporal, Dios le terminó entregando el doble de lo que tenía. Hay cosas en la vida que tú dices: Señor, ¿por qué permites que pase esto en mí? Es porque Dios quiere bendecirte el doble más adelante. Dios quiere mostrarte que Él tiene el poder para bendecirte, para cambiarte. Mira, el desierto es un lugar de purificación. El desierto es un lugar donde aprendemos a disminuir nuestro orgullo. Aprendemos a disminuir nuestra omnipotencia, que creemos que todo lo podemos. Nos damos cuenta en el desierto que podemos salir de ahí solo si estamos bajo la protección y bajo la guianza de nuestro Dios. Solamente el que ha aprendido
a vivir en el desierto sabe la clase de Dios poderoso que tiene. El que ha experimentado el desierto, el que ha experimentado la crisis en Cristo, tiene una historia fuerte que contar. Demuestra la fidelidad de Dios, la misericordia, el poder de Dios. Yo pude experimentar a través de la enfermedad de mi esposa, que ya es sana, gracias a Dios, que Dios ha sido bueno, que su misericordia permanece para siempre. Y si Él lo hizo con mi esposa, Él también puede transformar tu vida, tu entorno. Él puede transformar lo que estás viviendo en este momento negativo. Dios lo puede transformar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8: para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Para los que amamos a Dios, todo obra para bien. El desierto será temporal. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, llegó al desierto. Pero el desierto no era el fin. El desierto era el medio para llegar a la tierra prometida. El desierto será temporal. Quiero cerrar con Isaías 44, 2 al 3. Para aquellos que tal vez estén cerrando el 2024 en medio del desierto, hoy quiero decirte: así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. Qué bendición saber que Dios te va a ayudar. Qué bendición saber en esta mañana que Dios te va a ayudar. No te vas a quedar solo, Dios te va a ayudar. Dice: no temas, siervo mío. Y aquí coloca Jacob, pero puedes colocar tu nombre. No temas, siervo mío, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y sigue diciendo: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Wow, qué bueno saber que el momento de desierto será temporal, porque Dios hará que caigan ríos sobre la tierra árida en tu vida. La respuesta en esta ya casi tarde, mediodía, es: Dios tiene un propósito contigo y Dios va a cambiar tu camino y va a enderezar tus pasos, y Dios va a hacer milagros en tu vida. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo hizo conmigo? Dios lo hizo a través de la bendición de la sanidad de mi esposa. Pero quién sabe cómo Dios lo hará contigo. Si hay algo, es que Dios es dinámico para hacer milagros. Yo quedo sorprendido a veces porque Dios siento que hace como más milagros o es más explosivo en los milagros en esas iglesias de bajos recursos, donde se pueden ver milagros tan extraños como: Dios me puso una calza en la muela. Dios me puso una calza. Tú dices: wow, qué cosa, qué clase de milagro es este. O Dios me quitó algo que yo tenía, un tumor, algo. ¿Sabes? Los milagros de Dios siempre operan bajo la impotencia del hombre. Tal vez Dios en otras iglesias les ha dado el recurso para poder estar en una buena prepagada, en un buen lugar de salud, y Dios te ha bendecido entregándote esa provisión para que puedas ir al médico. Pero hay personas que tienen la imposibilidad de ir a eso, a acceder a eso, y es ahí cuando se ve el milagro de Dios con cosas tan sorprendentes como esa. Pastor, ¿quiere decir que entonces Dios no hace milagros en la iglesia de mayor estrato? Sí. Lo que pasa es que Dios trabaja en los milagros cuando tú no puedes, cuando eres impotente. Hay personas que tienen demasiado dinero en la casa de Dios, pero tienen la casa destruida y no tienen cómo hacer para poder unir su hogar. Es ahí donde entra el milagro de Dios. Bajo la imposibilidad tuya es ahí donde entra el milagro de Dios. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza no necesariamente es económica.
Es la imposibilidad que tiene el hombre para alcanzar algo. Cuando eres impotente o cuando no puedes por tus propias fuerzas conseguir lo que necesitas, entonces entra el reino de los cielos y entra el milagro de Dios para bendecirte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Es ahí donde veo yo el Dios de los milagros. Tal vez en la iglesia de otros estratos el milagro que Dios hace es emocional. Hay personas que están bien económicamente, pero tienen problemas en su corazón, problemas en su carácter, trastornos emocionales. Y es ahí donde entra el milagro de Dios a cambiar la historia de tu emoción, a cambiar esos sentimientos negativos por sentimientos positivos. Fíjate que Dios dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Eso es un milagro. Hay personas que hoy están recibiendo el milagro de la paz que sobrepasa todo entendimiento en su mente y en su corazón. Pero Dios sigue haciendo milagros en tu vida. No te canses de creer y confiar en el Señor. El Señor tiene propósito en tu vida y Él cumplirá sus promesas en ti. Y hay una canción que a mí me encanta y dice: la respuesta en mi vida es que yo vivo de milagros, y esta vez sé que Dios hará un milagro. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que es perfecto, porque Dios todo lo que hace es perfecto. Dice así, la respuesta es que yo vivo de milagro. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto, como todo lo que hace Dios. Es sencillo. Si puedes cantarlo conmigo, la respuesta es que yo vivo de milagros. La respuesta es que yo vivo de milagro. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto, como todo lo que hace Dios. Levanta una de tus manos al cielo y créelo, levántalo, dile: la respuesta es que yo vivo de milagro. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto, como todo lo que hace Dios. Ahí con tu mano levantada quiero decirte: yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero algo tengo claro, y es: Él lo hará en tu vida. Si Él lo hizo en mí, Él lo puede hacer en tu vida. Solamente Dios y tú saben lo que estás necesitando, lo que hoy necesitas. Hoy la respuesta está en Cristo Jesús. Él tiene el poder, Él tiene el control, Él tiene el conocimiento. Quiero que sepas algo: no estás solo, no estás sola. Dios tiene cuidado de ti. Él está pendiente de ti. Dice el Salmo 23: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Hoy declaro sobre ti el gozo, la paz, el milagro de la paz. Hoy necesitamos milagro de paz. Hoy el Dios de paz está en este lugar, haciendo milagros en tu vida. Hoy Dios está fortaleciendo tu fe. Hoy Dios te está levantando, y hoy tal vez comenzaste haciendo una introspección del 2024 con una actitud de necesidad. Pero hoy Dios levanta tu cabeza y hoy Dios te permite ver lo que Él está haciendo en tu vida en el presente. Dios te está bendiciendo, Dios te está levantando, Dios te está sacando del lodo cenagoso, Dios te está bendiciendo, Dios te está sanando de cualquier enfermedad, sea física, sea emocional.
Dios está haciendo milagros en tu vida y Él sigue vigente. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y Dios cumplirá sus promesas en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos levanta, nos llena y nos confronta, Señor, y salimos de este lugar convencidos, Señor, de que tú nos llevas de triunfo en triunfo, porque vamos agarrados de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque algo tiene que cambiar a mi favor, porque estoy pegado a ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.